El día de hoy vamos a ver si es mejor comprar casa o pagar alquiler, y la respuesta podría no ser tan obvia, especialmente ya que vamos a analizar paso a paso las cuentas en detalle y a descubrir exactamente cuál de las dos alternativas realmente tiene mucho más sentido a nivel financiero. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maggi y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Siempre escuchamos que comprar casa es la mejor opción, independientemente de la persona, de cuánto dinero gane, de dónde viva. Comprar casa es la mejor inversión de la vida. Y como estamos a punto de descubrirlo, realmente no siempre es así, pero vamos a respaldar esta afirmación a nivel matemático, de manera que sepamos exactamente cuál es la mejor opción de acuerdo a la situación en la que tú te encuentres hoy o más adelante. Empecemos por planear, digamos, una casa, comprar una casa o alquilar una casa, pagar alquiler por ella, por un valor de $100,000. Vamos a hablar en dólares para que todos nos entendamos, porque seguramente habrá personas viendo de todos los países. Entonces, sencillamente, independientemente de la moneda, puedes hacer las cuentas, los cálculos, estas mismas cuentas que vamos a hacer en tu moneda local, en los precios que consideres que son como adecuados de acuerdo a una casa que tú quieras comprar, no importa. ¿Por qué? Porque en general prácticamente todo va ligado al precio de la casa. Cuando hablamos de impuestos, de costos, de intereses y demás, siempre vamos a tener en cuenta el costo principal. Entonces, con una casa de $100,000 vamos a tener en cuenta una cuota inicial de $30,000, es decir, que vamos a diferir a cuotas durante 20 años a través de un crédito hipotecario $70,000. Por un lado. Por el otro lado, vamos a pagar alquiler para vivir exactamente en la misma casa, considerando ambas opciones. Ahora, en Colombia, si no me equivoco, la ley dice que el alquiler, el costo de arrendar una casa, no puede superar el 1% del valor como tal de la casa. Y por lo general yo he visto que podríamos encontrar precios de arrendamiento entre el 0.4 y el 0.7%, así que vamos a considerar un 0.5% de alquiler mensual respecto al valor de la casa. Es decir, vamos a considerar que empezamos pagando $500 mensuales de alquiler por una casa que vale $100,000. Entonces tenemos que tener $30,000 ahorrados para la cuota inicial, que es el 30%, por lo menos en Colombia es lo mínimo que aceptan los bancos, y realmente en otros países, a pesar de que acepten menos, no es recomendable endeudarse más, simplemente ya lo vimos en la regla como tal para comprar casa. Pero además hay que tener en cuenta cerca de un 3% del valor de la casa en costos de cierre del negocio. Estamos hablando de firmas en notaría, por ejemplo el impuesto del 4 por 1000, estamos hablando de avalúo o peritaje, estudio de títulos, la tradición de la casa que no esté, digamos, en problemas o que no esté embargada. Todas estas cosas que requieren, digamos, un análisis y un costo por parte de profesionales que se dedican al tema, por un lado. Por el otro, podría ser que nosotros consiguiéramos a alguien que supiera, por ejemplo, un arquitecto, un maestro de obra, que hiciera un análisis de la casa, del estado, de las condiciones, de la construcción y demás, de manera que sepamos si es una buena casa o no. El caso es presupuestar cerca de un 3% del valor de la casa, con lo cual si hablamos de una casa de $100,000, son $3,000 adicionales. Entonces tenemos para empezar $33,000 en efectivo o de contado. Ahora, yo sé que en los diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, las tasas de interés son más baratas, se puede diferir las cuotas a 30 años, en otros países las tasas de interés son más costosas, pero independientemente lo que hay que saber es lo siguiente: las casas, eso de que se valorizan, en realidad es porque van muy acordes a la inflación. Por un lado, las tasas de interés también son muy alineadas con la inflación y están obviamente por encima para los bancos generar una ganancia. Así que prácticamente todo este cálculo es indiferente de la ubicación. Así te parezca que esta tasa es muy alta o es muy baja, probablemente en tu país las cuentas, como las vamos a hacer, van a ser prácticamente las mismas en sus debidas proporciones. Haciendo una simulación como tal en una de las entidades bancarias de Colombia con una tasa de interés del 0.78% mensual nominal, básicamente es una de las mejores tasas o prácticamente la mejor tasa posible que podemos adquirir, o el 9.8% efectivo anual, pues nos dan las cosas de la siguiente manera. Por un lado, cuotas mensuales durante 20 años, es decir, 240 cuotas de $648, sin incluir seguros, los cuales pueden completar prácticamente los 700. Así que vamos a asumir que tenemos que pagar $700 mensuales de cuota. Muy bien, haciendo la simulación, y me voy a leer acá porque realmente no me acuerdo de todos estos números, tenemos que 5 años después de haber estado pagando cuota por cuota nuestro crédito, hemos pagado $42,000 y todavía estamos debiendo de los $70,000 que nos prestaron
$62.398. En otras palabras, de casi $40.000 que pagamos, adelantamos únicamente el capital $7.602. 10 años después ya hemos pagado $84.000. Sin embargo, todavía estamos debiendo $50.264. Ya pagamos más de lo que vale la casa y no hemos reducido la deuda ni siquiera a la mitad a los 10 años. 15 años después hemos pagado en total $126.000. Todavía estamos debiendo $30.902, es decir que hemos adelantado a la deuda que inicialmente era de $70.000, $39.098, y hemos pagado ya de intereses $77.542. Y finalmente, a los 20 años, al terminar el crédito en su totalidad, pagamos $168.000, es decir, más del doble de lo que nos prestaron, con un pago total de capital, es decir, de la deuda inicial, lo que nos prestaron, de $70.000 obviamente, y de intereses por valor de $85.520. Ahora, por regla general y realmente la recomendación de muchos asesores financieros y expertos en el tema, deberíamos guardar al menos un 1% del valor de la casa cada año para eventuales reparaciones o daños imprevistos. Todas las casas, realmente muchas personas creen que las casas se valorizan, y lo que se valorizan no son las casas sino los terrenos. Las casas realmente se convierten en un pasivo porque hay que estarles arreglando cosas, son materiales que se van deteriorando con el tiempo. Incluso hay veces que hay daños grandísimos, como por ejemplo alcantarillados o techos que realmente salen muy costosos. Entonces hay que siempre presupuestar, y si de pronto te parece demasiado, estamos hablando, por ejemplo, en el primer año de la casa tener $1.000 para reparaciones, probablemente no haya que gastarlos, pero hay que ahorrarlos por si en el quinto año, en el séptimo año, en el 11º año tenemos que sacar este dinero, ahí lo vamos a tener. Es decir que sin siquiera ajustar a inflación, durante los 20 años tendríamos que haber destinado $20.000 en total solamente a reparaciones. Eso es casi que independientemente de que se den estos gastos o no. Pero digamos que para simplificar un poquito las cuentas y no ser un poco tan exagerados, sino más bien conservadores en el asunto, vamos a asumir la mitad de provisiones para gastos en reparaciones de la casa, y vamos a tener en cuenta que son $10.000 solamente. Si te parece que este dinero es un poco alto para realmente reparaciones de la casa, pues seguramente conocerás casos, o incluso el tuyo, de que sencillamente hay personas que no gastan tanto dinero en reparaciones, o gente que nunca ha gastado un centavo en reparaciones, probablemente porque no han tenido la casa más de 5, 7, 10 años. Pues realmente hay otras personas y otros casos que te van a dejar claro que justamente lo contrario sí es posible, por lo que hay que estar realmente preparado. Ahora, además tenemos en cuenta el impuesto predial. En el caso de Colombia, este va entre el 0.55 y el 1.1%, dependiendo del valor de la casa. Digamos que independientemente de en qué rango de precios caen estos $100.000 o el equivalente en pesos colombianos o lo que sea, supongamos, solamente por hacer el ejemplo, de que el impuesto es el 0.5% anual. Es decir, para el primer año serían $500. Ahora asumamos que no lo vamos a ajustar a inflación durante estos 20 años, porque si lo ajustamos a inflación, probablemente a los 20 años la casa va a valer mucho más. Solamente la inflación, sin considerar la valorización que también la tienen en cuenta en el impuesto. Entonces, $500 cada año durante 20 años, pues estamos hablando simplemente de $10.000 únicamente en impuesto, que desde ya tenemos previsto, y eso que haciendo las cuentas muy por debajo de la realidad. Así tendríamos el gasto de la siguiente manera: $30.000 de cuota inicial, $3.000 de costos de cierre, aproximadamente el 1%, $12.480 de seguro, redondeando a $700 como lo vimos. Aquí estamos hablando de seguros no solo de vida, en caso de que la persona fallezca se tiene que saldar la deuda y que quede saneada la casa, sino también seguro de incendio y terremoto, que pues si por alguna razón algo le ocurre a la casa, pues no seas ni tú ni el banco quien tengan que perder. Además tenemos $70.000 de capital durante los 20 años claramente, $85.520 en intereses, como ya lo vimos, $10.000 en impuestos, que probablemente va a ser más debido a que no tuvimos en cuenta la inflación, y finalmente $10.000 en reparaciones, que es la mitad de lo que nos recomiendan los expertos, analistas financieros que prácticamente se dedican a estas cosas. Es decir, que tenemos un total de $221.000 para el precio final que pagamos por la casa luego de 20 años. Si asumimos una inflación total del 3%, es decir, cada año la inflación aumenta un 3%, un 3%, y nuestra casa se valoriza únicamente con la inflación, es decir, no sube más ni menos que la inflación, a los 20 años nuestra casa de $100.000 estaría valiendo $180.611.
$11. En otras palabras, para poder alcanzar los $221.000 que realmente terminamos pagando por la casa se tendría que valorar por encima de la inflación en total durante 20 años un 23% o más. De hecho, si se valoriza el 23%, estaremos diciendo que realmente todo el dinero que pusimos para la casa, tanto en la cuota inicial como en los intereses, como en los impuestos, como en las reparaciones, como en todos los gastos asociados de tenerla, en última no nos aumentó más el patrimonio de lo que nosotros pusimos. Es decir, que pusimos una cantidad de dinero con el objetivo de hacerlo crecer, es decir, invertir, y no obtuvimos ni un centavo más de lo que invertimos, aún cuando la casa se valorizó un 23% por encima de la inflación en 20 años. Incluso suponiendo que nuestra casa realmente vale $225.000 y que al final el costo de venderla, porque tanto comprador como vendedor asumen costos, es de $4.000, $4.000 dentro de 20 años, lo cual es pues mucho más barato de lo que parece. En ese sentido, nuestro retorno de inversión sería 0.0%. El caso es que luego de haber pagado durante 20 años nuestro crédito hipotecario y de haber asumido todos los demás gastos, en principio, pues los mensuales y los anuales y lo demás, tendríamos, después de haber vendido la casa a los 20 años, $225.000 en nuestra cuenta. Pero entonces hagamos el ejemplo de cómo sería alquilando, porque pues probablemente tú dirías, bueno, no importa que haya sido cero el retorno, tengo $225.000 en mi cuenta al final, pero si yo pago arriendo todo el dinero lo pierdo, ¿verdad? Pues vamos a hacer el análisis exactamente igual, pagando el 0.5%, pero ahora pongamos un poco más en desventaja el alquiler. Aumentemos cada año el valor del alquiler ajustado a inflación, que es lo que normalmente se debe hacer. Eso que algunas personas, incluso si tienen un buen inquilino, no le aumentan cada año, sino cada 2, 3, 4, hasta 5 años el precio del alquiler, dependiendo de si están contentos con la persona y con cómo cuida el inmueble. Independientemente de esto, empezamos pagando $500 y terminamos pagando al final del año número 20 cerca de $1.000, por lo que al final, después de haber pagado prácticamente 240 veces alquiler, tendríamos un gasto de $150.700, gasto que prácticamente no vamos a recuperar nunca. Pero ojo, porque si tenemos la capacidad financiera para asumir $33.000 de cuota inicial más costos de cierre, este dinero supongamos que también lo contamos en el momento de decidir si vamos a comprar casa o vamos a alquilar. Entonces yo podría ese dinero simplemente tomarlo e invertirlo en un fondo de inversión de, digamos, rentabilidad o riesgo moderado, a largo plazo, corto, mediano plazo, dependiendo de cómo lo organice, armar un buen portafolio de inversión relativamente diversificado. Es algo que yo podría hacer con estos $33.000. Pero además, $500 me cuesta el arrendamiento al inicio y yo podría prácticamente el excedente de los $700 que me cuesta la cuota, pues invertirlo también, añadirle $200 mensuales a la inversión. No solo eso, por otra parte tenemos la capacidad de pagar anualmente un impuesto predial del 0.5%, si no es que era más, y eso que sin ajustarlo a inflación. Es decir, que prácticamente teníamos la posibilidad de invertir otros $10.000 durante el tiempo que duraba el crédito. Y por otra parte teníamos la posibilidad de pagar o de gastar de nuestro bolsillo $10.000 en solo reparaciones y daños imprevistos en la casa. Aún así, cuando nos recomiendan que lo ideal es que sean $20.000, pero supongamos que no son 20.000 sino 10.000 y que realmente no los vamos a invertir, pues como para tampoco darle tanta ventaja a la opción del arrendamiento, sino que los ponemos simplemente al final, suponiendo que los guardáramos por ahí en efectivo debajo del colchón, y después de ver cómo nos fue a los 20 años con las inversiones, los sumamos al total. Suponiendo una rentabilidad del 7% efectivo anual, que ni siquiera es tan difícil de lograr y que apenas está un 4% por encima de la inflación asumida del 3%, después de 20 años, con los montos que te acabo de mencionar, tendríamos $226.839 más los $10.000 que dijimos de reparaciones, con lo cual quedaríamos con $236.839 en nuestra cuenta. Recuerdas que con la compra de la casa, asumiendo conservadoramente las cifras, quedamos con $225.000, y esta opción del alquiler es incluso cuando gastamos de nuestro bolsillo dinero en alquiler que nunca vamos a recuperar. Pero es que hay personas que no creen que cuando uno compra casa también hay gastos que no se recuperan, como los gastos en intereses, como los gastos en reparaciones, como los gastos en impuestos, que finalmente no forman parte de nuestro patrimonio y no aumentan nuestra riqueza.
Y hay que tener en cuenta que esta rentabilidad del 7% es muy poco realista cuando hablamos de 20 años. Yo puedo armar sin mucha complicación o asesorándome de alguien que sepa un portafolio que me pueda generar entre el 8 y el 9% realmente a largo plazo. Si yo lo planeo por lo menos para 10 años o 5 años en prácticamente cualquier fondo de inversión, de pensiones voluntarias, de alguna entidad financiera o alguna fiduciaria o de valores, realmente yo lo puedo lograr, y si hablamos de 9%, realmente la rentabilidad es mucho mayor. Entonces vamos a tener en cuenta ciertas cosas. Claramente, hacer un crédito hipotecario y pagarlo cumplidamente cuota por cuota durante 20 años es la peor decisión financiera de la vida y no tiene sentido. Hay gente que dice, con lo que paga el arriendo, paga la cuota. Entonces es como si está asumiendo que durante todo el tiempo que dura el crédito va a pagar solo la cuota mínima. Pero realmente si podemos adelantar a la deuda haciendo abonos extraordinarios por fuera del pago mínimo, podemos ahorrar mucho dinero en intereses, especialmente durante los primeros 5 años, que es donde más caro sale el crédito. Hay que tener en cuenta que el resultado de las cuentas nos dio mejor para alquilar, incluso cuando no tuvimos en cuenta la inflación en el impuesto predial, que de la casa valdría más de $200,000 al final de los 20 años y sería mucho más alto que solo $500. También en estas cuentas tuvimos la mitad de lo recomendable para reparaciones. Por supuesto no tuvimos ni siquiera ningún tipo de remodelación o mejora en cuenta. Lo que yo me he dado cuenta es que la mayoría de las personas que son propietarios de casas se les vuelve irresistible y casi imposible evitar el querer mejorarle algo a la casa, el hacerle algún arreglito acá, una mejora acá, cambiarle el piso, ponerle una cocina más bonita, hacerle una pieza adicional, mejorarle el baño. Cualquier cosa que en últimas termine mejorando el aspecto de la casa, pero no necesariamente retornándose en una buena inversión, porque hay remodelaciones que sí, decimos, listo, le voy a poner tanto dinero a esta casa y cuando la venda la voy a vender por mucho más de lo que pagué, pero hay otras que son más que todo estéticas y de pronto decisiones un poco emocionales. Bueno, por otra parte tenemos el hecho de que tuvimos que vivir durante 20 años en nuestra casa propia, asumiendo el ejemplo de este crédito hipotecario que se pagó durante 20 años. Sí, por supuesto, yo en cualquier momento me puedo ir para otra parte, alquilarle y con lo que gano de ese alquiler pues me empiezo a pagar en otra parte, pero realmente no siempre es como tan, pues no tiene tanto sentido, muchas personas no lo hacen. Y cuando yo alquilo realmente, como tuvimos en cuenta los cálculos, aumentando inflación cada año, podríamos cambiar de lugar de vivir simplemente en cualquier otro que se ajuste relativamente a las mismas características. Por otra parte, estamos asumiendo la mejor tasa posible del mercado, es decir, el mejor puntaje crediticio posible, el mínimo riesgo posible ante los bancos y un nivel de ingresos soportable y sostenible a través del tiempo. Del 0.78% nominal mensual que tomamos como ejemplo, si tan solo le hubiéramos aumentado el 0.88%, terminábamos al final de los 20 años gastando $10,800 de más, por lo que cualquier variación en esta tasa realmente puede salir bastante cara y tendrías que estar muy bien preparado a la hora de tomar un crédito. Por eso yo recomiendo tanto el manejo de los productos crediticios para estar preparado antes de comprar una casa y que realmente ahí puedas ahorrar cantidad de dinero y va a valer totalmente la pena. Ahora, si hacemos las cuentas, realmente teniendo en consideración los valores que sí son recomendables y no siendo tan conservadores, tendríamos que, por ejemplo, sumar los impuestos ajustados a inflación, $12,558 adicionales. Es decir, en realidad, teniendo las previsiones de reparaciones adicionales y demás, la casa nos termina costando $237,500 de bolsillo, y para que el retorno de inversión sea 0.0, la casa se tiene que valorizar 31.5% más que la inflación, lo cual es muy poco común, a menos de que sea una casa en un sector que realmente esté en auge y desarrollo y que estén construyendo edificios y supermercados, centros comerciales y de todo cerca. Por otra parte, en el aspecto del alquiler, pues si tenemos en cuenta una tasa de retorno en nuestras inversiones del 9% efectivo anual, al final del tiempo, tan solo con esos $33,000, dedicando el excedente del pago que cuando tenemos una cuota, la cuota nos resulta más alta que el alquiler, a esto y prácticamente dedicando también lo que pagaríamos de impuesto predial, lo que pagaríamos en reparaciones, ni siquiera al final porque eso lo sumamos luego, tendríamos un retorno un total en nuestra inversión de $299,898. En otras palabras, después de sumarle los $20,000 de reparaciones, que esos sí vamos a tenerlo en cuenta completos para ver el mejor escenario posible, ahí tendríamos que en nuestra cuenta habrían $320,000
libres de activo prácticamente líquido, incluso habiendo pagado alquiler. Y no tuvimos que pasar por todo el proceso de ser propietarios de casa, asumir todos los gastos que ella implica y todo lo demás. Ahora, algunas personas dicen que sencillamente comprar una casa es la mejor opción y que como muchas personas sencillamente no saben invertir, no conocen la manera de realmente manejar bien su dinero, pues para ellos comprar una casa es la opción ideal o la mejor solución simplemente por esa ignorancia. Y yo creo que esto no es así. Es decir, yo pienso que el hecho de que ellos sean ignorantes y no sepan cómo invertir no hace que comprar casa sea mejor opción, hace que ellos sean ignorantes. Y ya, la falta de educación financiera no hace que una opción u otra tenga más sentido a nivel numérico y matemático. La conclusión de todos estos cálculos es muy simple. No siempre es buena decisión comprar casa. A veces alquilar, aunque parezca que es un desperdicio de dinero, puede ser mejor estratégicamente. Y es algo que yo personalmente, teniendo perfectamente claro cada uno de mis números, he hecho a través de mucho tiempo. De hecho, estoy muy próximo a comprar una casa y te voy a contar justamente por qué el banco me rechazó un crédito y cómo logré que me lo aprobara después. Y también te estaré contando las características de la casa, cómo voy a hacer para pagarla súper rápido y gastar la menor cantidad posible y por qué en mi caso realmente ya no tiene sentido pagar alquiler ni un mes más. Entonces, pues obviamente ser consciente y objetivo, absolutamente racional, de que para X persona pagar alquiler tiene sentido, para Y persona no tiene sentido y debería comprar su casa propia y pagar más bien un crédito hipotecario. Pero hay que saber distinguir entre ambos casos y no dejarse cegar simplemente por la frase de que la casa propia es la mejor inversión de la vida. No siempre lo es. Entonces ahora sí veamos cómo hacer que una casa propia sea realmente una muy buena inversión. Lo primero es poniendo una cuota inicial superior al 30%. Por lo menos el 50% sería lo ideal, de manera que las cuotas te queden más bajas y tú puedas permitirte más adelante abonar a capital sin problema. Pero de ahí la dificultad de recomendarle a cualquier persona comprar casa es mejor, porque quien tiene $50,000, por ejemplo, para el caso de esta casa que estamos hablando, disponibles ahorrados de contado para pagarlos, pues si los tiene, claramente no tiene que pensarle mayor cosa más allá de hacer los números, pero pues evidentemente va a ser una buena solución. Pero muchas personas no tienen este nivel de ahorro y por eso yo también trato de educar a las personas respecto a que ahorrar realmente tiene muchas ventajas y muchos potenciales de inversión en el futuro. Otra cosa es procurar conseguir una casa no muy vieja, que realmente no empiece a salir con problemas y resulte siendo simplemente un agujero negro de dinero que se coma todos nuestros ahorros y empiecen a generarnos gastos imprevistos todo el tiempo. Realizar un estudio detallado, probablemente pagándole a algún experto o varios expertos que analicen la casa antes de comprarla, porque algo tan simple como un alcantarillado puede costar muchísimo dinero, ya que hay que levantar todo el piso y hacer realmente cosas pues increíbles en términos financieros. Por otra parte, tratar de pagar el crédito en mucho menos de 20 años. De hecho, ya vimos que en 10 años se ha pagado más de lo que pedimos prestado y ni siquiera hemos abonado la mitad de la deuda, por lo que realmente el potencial máximo de adelanto de la deuda está en los primeros 5 años. Y además hay algo que realmente a muchas personas les choca, pero que es una realidad y es una verdad, pero como a la gente no le gusta escuchar la verdad, que se la digan en la cara, es que comprar una vivienda para habitarla no es una buena inversión. Una inversión es algo en lo que yo pongo dinero y me entrega mucho más dinero del que yo puse, ojalá ajustado a inflación, porque de lo contrario yo voy a vivir en la ilusión de que la casa siempre se valoriza, cuando en realidad ajustado a inflación no se está valorizando nada. Pero cuando yo vivo en la casa que compro como inversión, supuestamente me pierdo de lo más importante, y es del ingreso suplementario de poder alquilarla, lo cual voltea las cosas de una manera increíble. Y aquí es donde nos damos cuenta que una cosa es comprar vivienda propia, otra cosa es invertir en bienes raíces. Adicionalmente, es bueno también escoger una casa en un lugar estratégico, que realmente le veamos potencial de crecimiento y que esté en auge y que se vaya a desarrollar en el tiempo, que realmente pueda y permita crecer mucho más que la inflación, simplemente porque esté ubicada en un lugar adecuado. Además, hay que hacer lo posible por precisamente negociar lo mejor que se pueda el precio de la casa. Muchos vendedores listan la casa a un precio más alto del que están dispuestos a aceptar, realmente para ver si hay alguien que llegue y acepte de inmediato la primera cosa que se encuentre.
Si negociamos y obviamente hacemos un buen trato con la persona de manera que tampoco estemos pues pasando por encima de los demás y estemos pagando un precio justo, nos vamos a ahorrar mucho dinero. Y también puede aplicar para los seguros con los bancos, que muchas veces podemos endosar seguros de otras aseguradoras externas que son más económicos. Incluso para algunas tarjetas de crédito se puede algo así. El caso es que uno sepa que puede realmente negociar. Es más, incluso si te ofrecen una tasa que no está como tan buena en un banco, después de haberte hecho el estudio, ir a otro banco, llevar esa carta de aprobación y que te den una mejor oferta. Incluso si te dan una mejor oferta, volver al banco inicial y decirles, me están ofreciendo algo mejor acá, ustedes me la pueden mejorar, o simplemente me voy para donde ellos. Esta negociación en ahorros de costo inicial y costo mensual puede realmente tener un profundo impacto positivo en tus finanzas. Y en general hacer muy bien las cuentas. Realmente para muchas personas sería mejor seguir pagando alquiler y hacer de cuenta que lo que se están gastando en una casa propia lo van a invertir completico. Si aprenden a invertir, lo cual realmente no es tan complicado hoy en día, especialmente teniendo fondos de inversión, haciendo un portafolio diversificado, asesorándose un poco con los expertos de esto, que realmente para muchos de los lugares, por lo menos las entidades financieras o los fondos de pensiones voluntarias, estos asesores nos dan la asesoría sin costo y podemos simplemente llamar a sus líneas para que realmente nos expliquen cómo hacerlo y qué es lo recomendable. Ellos incluso publican ese tipo de rendimientos del mercado y otro tipo de cosas, con lo que podemos dejar de lado esa ignorancia y ese temor a manejar el dinero de esta manera y simplemente saber que podríamos crecer, hacer la proyección, los cálculos, ser un poquito conservador y moderado en cuanto a la rentabilidad posible a obtener, pero después de tenerlo claro, poner, así como puse yo en estos dos ejemplos, cuánto me voy a gastar y cuánto voy a ganar comprando casa, cuánto me voy a gastar, cómo voy a invertir y cuánto voy a ganar pagando alquiler. De esta manera yo puedo saber objetivamente y a través de la educación financiera cuál es la mejor opción, no solamente basándome en el famoso dicho de que la casa es la mejor inversión de la vida. Está claro que realmente tomar buenas decisiones en la vida es cuestión más que nada de educarse, de conocer cuáles son las alternativas, de dominar realmente un poco el manejo de ciertos productos financieros, de saber manejar el dinero, saber ahorrar, saber distribuirlo y realmente hacerlo crecer, especialmente diversificando nuestras fuentes de ingreso de manera que tengamos la posibilidad también de sostener un manejo incluso durante 20 años, si fuera el caso, de un pago de cuotas de crédito o de un aporte como tal a un fondo de inversión o cualquier otra cosa. Todo esto realmente se convierte como en un conjunto de habilidades que te pueden llevar a crear una vida de abundancia en donde tú mismo tienes la capacidad de tomar las mejores decisiones financieras para ti. Y si esto es algo que te interesa y la educación financiera es algo que quieres que forme parte de tu vida diaria, entonces te recomiendo echarle un vistazo a mi entrenamiento Dinero y Abundancia en un enlace que te voy a dejar en la descripción ahora mismo. Realmente allí contamos con cantidad de materiales, recursos y herramientas que te van a permitir definir tu propio camino hacia la libertad financiera y realmente plantearte el recorrerlo de manera que el dinero trabaje para ti y no solamente tú estás trabajando por el dinero todo el tiempo, y mucho menos te dejes enredar de las entidades financieras y bancarias, realmente porque a ellos también les encanta propiciar el mito de que comprar casa siempre es la mejor opción, porque ellos van a ganar muchísimo dinero con intereses y mientras más te endeudes, mejor. Hay personas que solo piensan en cuánto me quedan las cuotas y ya no les preocupa absolutamente nada. Y ya después están tan involucrados como tal en el negocio que no se pueden salir, o una vez tienen la casa no la venden, y bueno, muchas otras alternativas. Entonces pues realmente es cuestión de educarse y ser cada vez más inteligente, incluso ser más inteligente que los bancos y que realmente todas esas entidades, para que seamos nosotros quienes nos encarguemos y tomemos las riendas de nuestra vida financiera. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Te mando un fuerte abrazo.